el siglo XVII, el Cerro Pan de Azúcar fue uno de los primeros contactos de Medellín con el mundo. Este camino se hacía llamar el Camino de Piedras Blancas, que llevaba directo al río Magdalena. A partir de este camino se crearon los primeros barrios vecinos, como es el caso de Villatina, considerado un barrio pirata, constituido por varias invasiones que empezaron durante la década de 1940. La ciudad de Medellín, así como la mayoría de las grandes ciudades de Colombia, ha evidenciado desde mediados del siglo pasado un gran incremento de su población, y consigo se provocó un aumento de asentamientos informales en zonas con riesgo de deslizamiento. El domingo 27 de septiembre de 1987, a las 2:40 de la tarde, ocurrió la peor catástrofe en la historia de la ciudad de Medellín, cuando un deslizamiento de tierra de 20.000 metros cúbicos generado en la ladera nororiental del Cerro Pan de Azúcar, caracterizado por presentar fuertes pendientes, se precipitó súbitamente y a gran velocidad sobre la parte alta del barrio Villatina y ocasionó el fallecimiento de aproximadamente 500 personas y generó unos 1.700 damnificados. Esto fue la parte de los efectos directos intangibles de este evento. Los efectos directos tangibles incluyen la destrucción de 100 viviendas e infraestructura, donde el 40% de las viviendas afectadas eran de tipo tuburial. En cuanto a los efectos indirectos tangibles, se destaca la evacuación de habitantes de la zona afectada y reubicaciones. Por otro lado, los efectos indirectos intangibles abarcan el deterioro de la cohesión social, graves afectaciones a la salud mental debido al trauma, la incertidumbre y pérdida de familiares. Así como una pérdida generalizada de confianza en las instituciones y la seguridad del lugar. La amplitud de la zona donde se encontraba el asentamiento destruido, que comprende 6 cuadras del barrio, fue determinada en función de la capacidad de sus suelos para soportar construcciones civiles, por lo que se ignoró totalmente la amenaza que presenta la vertiente situada en su parte oriental, escarpada, con malas condiciones geomecánicas y geológicamente hablando, con alto fracturamiento, es decir, diaclasas en la roca. Esto muestra la necesidad de realizar estudios previos de riesgo y amenazas de origen natural, analizando no solo la zona específica donde se va a edificar, sino todo el entorno alrededor, el cual muchas veces, como en el caso del barrio Villatina, puede ser responsable de grandes catástrofes. De acuerdo con testimonios hallados, otros de los desencadenantes fueron las filtraciones de agua de las acequias para captar aguas desde la quebrada La Castro. Las conducciones de agua fueron hechas por habitantes del sector aledaño y por personas que el organismo estatal, Corporación de Vivienda y Desarrollo Social, Corvide, había autorizado para establecerse cerca del lugar del deslizamiento y hacer dichas construcciones. Además, el factor meteorológico fue determinante, ya que la época de alta precipitación contribuyó a lubricar las superficies de diaclasas y fallas, y asimismo saturar parcialmente el terreno, aumentando su peso. La presencia de cavernas y grietas favorecían la infiltración de las aguas. La ruptura súbita del material y la forma cóncava de la superficie inferior del desprendimiento indican que fue un movimiento de tipo planar rotacional. Entrando en materia, de acuerdo al ciclo de los desastres, es pertinente aclarar que para esta primera etapa, es decir, antes del desastre, la formación profesional en ese momento era un problema técnico y existía una falta de claridad conceptual en el manejo de riesgo y sus componentes amenaza, vulnerabilidad, que no trabajaban en términos de prever ni de una cultura de prevención estructurada en los 4 pasos que se reconocen actualmente. Además, la desinformación y creencias populares hacían de los habitantes de Villatina
personas vulnerables ante la ocurrencia de un fenómeno como el que se presentó. Pero en diferentes informes técnicos realizados por ingenieros del municipio de Medellín en el año 1983, aproximadamente ya se establecía que Villatina era una zona de riesgo alto de acuerdo a lo establecido en el decreto 15 de 1985. Sin embargo, la tragedia evidenció la deficiencia en los instrumentos públicos de prevención y mitigación de desastres y la falta de políticas de ordenamiento territorial, entre otras normatividades catastrales. ¿Dónde vamos a estar viviendo? Y lo más triste es no perder la casita con el sudor de la frente de mi madre. Mi mamá está toda asustada. Angustia, desespero, porque la verdad somos familias afectadas, no tenemos para dónde ir, ¿qué vamos a hacer? Que nos ayuden, que nos solucionen. En función de lo planteado, aunque hubo alertas por parte de personas competentes, estas no fueron lo suficientemente formales ni tampoco se demostraron medidas de prevención, mitigación y preparación. Resulta oportuno mencionar que a raíz de este evento, la Alcaldía de Medellín estableció un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para el manejo integral de actividades de prevención y atención de los desastres, consolidado en los proyectos COL 88010 y COL 94012. Hoy por hoy, se ha trascendido muchos paradigmas que en el momento de la situación de Villatina, al igual que en otras tragedias como la de Armero y Popayán, todavía no estaban muy claros. Ahora es normal discutir acerca de acciones previas a desastres y la Constitución del 91 reconoce múltiples artículos que hacen referencia a esto, pero no son totalmente efectivos. En segundo lugar, durante el evento o como respuesta inmediata a este, los residentes del barrio y de sectores vecinos acudieron al lugar para iniciar labores de rescate y evacuación de heridos. Posteriormente, se sumaron organismos especializados, incluyendo el Comité Municipal de Emergencias, COME, y dependencias municipales como la Secretaría de Bienestar Social, para coordinar la atención a las víctimas y la gestión de refugios temporales. También participaron el Departamento de Ordenamiento Ciudadano DOC y la Curia, representado por Barrios de Jesús, ofreciendo asistencia adicional. Por otro lado, se puede considerar que no se puede declarar un estado de alerta en este caso, pero sí hubo una respuesta con el fin de garantizar rescates y minimizar los impactos relacionados, aunque con deficiencia. Durante esta etapa del ciclo se reconoce una incapacidad para atender a todos los afectados debido a la insuficiencia de recursos económicos y logísticos. En el proceso se apreciaron reacciones colectivas ante la tragedia. En el contexto de la tragedia de Villatina se encontraba una población marcada por la violencia de los años 80 en Colombia, donde las guerrillas y otros actores armados establecían campamentos en diversas áreas, incluidos los alrededores de Villatina. Estos campamentos, vinculados a grupos como el M-19, fueron una parte del entorno sociopolítico de la época. La tragedia del deslizamiento en 1987 también fue interpretada por muchos habitantes como resultado de un atentado debido a la presencia de supuestas caletas de dinamita, obviando factores naturales como la saturación de agua en el terreno. La influencia de esta interpretación ha moldeado la percepción de riesgo en la comunidad, lo que ha dificultado la aceptación de su vulnerabilidad ante desastres naturales, sumado a las preocupaciones diarias como la supervivencia económica, que han eclipsado las medidas de prevención y manejos de riesgo. En tercer lugar, posterior al desastre, el área afectada por el deslizamiento no puede considerarse recuperada en su totalidad, ya que se determinó que sería un campo santo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la comunidad de nuevo construyó viviendas en este campo y realizó reformas a las ya existentes.
Antes del desastre, las viviendas estaban constituidas de materiales precarios como tablas, cartones y plásticos, con estructuras de tapia y bareque. En el presente, Villatina cuenta con algunos avances en infraestructura básica, incluyendo servicios públicos, accesos viales mínimos y viviendas mayoritariamente construidas en materiales duraderos. En Villatina, el mejoramiento es más espontáneo a partir de recursos propios y sin asesoría técnica, con excepción de algunos proyectos de autoconstrucción, liderados uno por la parroquia y otros por la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Un espacio que es de memoria histórica, un espacio que tiene un premio internacional que es el Premio Compostela de España, un espacio donde tiene una memoria de 500 muertes que une los días. Pero este mejoramiento del sistema productivo e infraestructura no implica que sea proceso de restablecimiento adecuado, puesto que la comunidad sigue habilitando un área de alto riesgo, afectada frecuentemente por deslizamientos que comprenden las viviendas e infraestructura vial. Ahora bien, el Comité Municipal de Emergencias, COME, la Secretaría de Bienestar Social, habilitó 5 albergues para los damnificados. Estos albergues fueron establecidos en las escuelas San Francisco de Asís, Sor María Luisa Corbín y Las Estancias, así como en el barrio Corvisor y el Centro de Bienestar Social Los Cauces. Por otra parte, diversas organizaciones no gubernamentales como la Corporación Antioquia Presente, Barrio de Jesús y la Corporación Minuto de Dios llevaron a cabo procesos de reubicación para las familias afectadas, gestionando convenios con la administración municipal. Las familias fueron trasladadas a barrios como el Limonar, el Centenario, Urapanes, Villa Café, San Andrés, San Blas y una manzana del barrio Villatina. Las personas damnificadas deben ser reubicadas al menos en zonas con mejores condiciones de estabilidad natural que las existentes en la del desastre, pero muchas de ellas fueron reubicados en zonas consideradas hoy día como inestables, como el Limonar, por errores de diseño y ejecución, y La Loca en el barrio Villatina. Estas reubicaciones tampoco contemplaron las nuevas responsabilidades derivadas de la reubicación como pagar impuestos, servicios, cuota por vivienda y costos de transporte por lejanía, que agudizaron sus condiciones de pobreza. Además, las intervenciones más rápidas ayudaron a superar la condición de damnificado, pero las más lentas, como el Limonar, entrega en 1991, generaron frustraciones agravadas por 4 años pasando en albergues temporales. Los habitantes de Villatina han solicitado acciones concretas por parte del gobierno, especialmente medidas que le permitan vivir en condiciones más seguras. En este sentido, lo ideal hubiera sido su reubicación en una zona libre de riesgos, no solo para las viviendas destruidas, sino para todas aquellas que permanezcan en áreas propensas a deslizamientos. Sin embargo, la población enfrentada a la escasez de recursos económicos ha aprendido a convivir con el riesgo como una parte normal de su día a día, ya que las limitaciones financieras les han dificultado acceder a condiciones mínimas para una vida digna. Desde una perspectiva global, se puede afirmar que hubo un proceso de rehabilitación y reconstrucción tras la tragedia, ya que se garantizó el abastecimiento de servicios esenciales como el agua, la energía, los alimentos, la salud y las vías de comunicación. Además, se realizaron esfuerzos para reparar los daños a nivel físico, social y económico, tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, en este proceso existieron deficiencias importantes, como la falta de viviendas suficientes para el programa de reubicación, la ausencia de un plan normativo integral y la permanencia de personas en zonas de riesgo sin políticas efectivas de reubicación y que impidan los asentamientos informales en estas áreas. El caso de Villatina no es un tema del pasado,
ni de 1987 ni de décadas anteriores. A lo largo de los últimos años, diversas noticias y estudios han demostrado que sigue siendo una bomba de tiempo. Las condiciones de riesgo permanecen y las tragedias deben servirnos de lección para entender que, aunque han pasado muchos años, las deficiencias en el manejo del territorio y la falta de soluciones efectivas aún continúan. El desastre de Villatina sigue vigente y debería de impulsarnos a tomar medidas urgentes para evitar futuras tragedias. En definitiva, la tragedia del deslizamiento de tierra en el barrio Villatina de Medellín en 1987 revela una serie de fallos estructurales en el manejo de riesgo y la planificación urbana, donde la falta de estudios geológicos adecuados y una cultura de prevención resultaron en pérdidas humanas y materiales irreparables. Este evento subraya la importancia de la implementación de políticas públicas eficaces para la reubicación de comunidades vulnerables, la adecuada planificación territorial y la prevención de desastres naturales. A pesar de los avances logrados como la rehabilitación y los esfuerzos de reubicación, aún persisten desafíos significativos, principalmente en la gestión de riesgos y la consolidación de infraestructuras resilientes. La lección más clara es que la prevención debe ser una prioridad, porque los desastres no solo afectan, sino que también transforman las vidas de las comunidades de forma irreversible.